Mis queridos amigos, estamos en una de las ciudades más bonitas de México y se trata de Puebla, que tiene una gastronomía muy peculiar, pero también tiene dulces muy peculiares. Dentro de su gastronomía pues se encuentran las famosas semitas. Tú ya las has probado, yo también ya las he probado, pero pues obviamente estamos en Puebla y no podemos irnos sin probar una semita. Hay comida típica también como el mole, los chiles en nogada, que esos son como más de temporada, pero también tiene muchos dulces típicos. Hay algunos que sí hemos probado, otros que no hemos probado, otros que yo he probado pero dulce no. Entonces bueno, primero vamos a echarnos una semita, después de la semita nos vamos a ir al hotel a saborear unos dulces típicos de esta bella región de Puebla. Oye, en la intro se me olvidó también mencionar que también son súper tradicionales las chalupitas. Y mira, aquí nos trajeron un sabroso plato de chalupitas de dos colores, chalupas verdes y chalupas rojas. Si tú eres de México, seguramente lo sabes, pero si eres de otro país, mira, te explico. La semita es este pan y la tradicional, mira, viene con quesillo, aguacate, cebolla, milanesa de cerdo y comúnmente también llevan un chile que se llama chipotle, que es este. Nosotros la verdad es que lo pedimos aparte, pues como para echarle a nuestro gusto. Mira como ahí como le echó dulce a su semita y el aguacatito y todo. La verdad es que es un... Ah, sí es cierto, algo tradicional es esta hierbita que no sé cómo se llama en tu país, pero aquí se llama pápalo. Provecho, mi amor. Aprovecho. Híjole, la verdad, riquísima la semita, riquísimas las chalupitas. Por aquí les estamos dejando la dirección exacta de el restaurante Bríos. Ya traemos así los dulces, entonces vámonos ahorita al hotel para, pues ahora, digo, quedamos muy llenos, pero pues ahora vamos con el postrecito. Vamos a probar los dulces típicos de Puebla. Pues ya nos comimos la semita poblana y ahora toca el postre. Es más, ya regresamos al hotel, Dulce ya hasta se echó un regaderazo y se cambió. Realmente compramos varios postres típicos de Puebla en distintos lugares. Uno en una tienda en especial. Pasamos por esta calle que les mostramos cuando hicimos el recorrido de Puebla, pero no en todas aceptan tarjeta de crédito. Bueno, en esta tienda, que de hecho les estamos por acá poniendo las imágenes, realmente sí aceptaron tarjeta de crédito y por eso es que pues ahí adquirimos la gran mayoría de estos dulces típicos poblanos, algunos conocidos, otros no tanto, que vamos a estar probando. A ver, ¿cuál es el primero que quieres probar, mi amor? El muégano. El muégano. Es bien diferente. Uh-huh. Para mí no es un muégano. ¿Para ti qué es? Un pastelito. Es suavecito y sabe como a nuez. Una especie de mazapán, ¿no? Realmente como una especie de mazapán. Tiene un sabor muy característico, no es duro, de hecho es extremadamente Súper suave. blandito, súper suavecito. Y eso es algo de lo que nos gustó. 10 de 10 para mí, porque además, fíjate que mientras tú abres el próximo dulce que quieres que probemos, te voy a platicar que hace muchos años, en la zona de Atlixco, Puebla, de hecho, es que está haciendo ruido con la voz. En la zona de Atlixco, Puebla, había un señor que era Don Gonzalo. Entonces, Don Gonzalo pasaba con una charolita con muéganos, pero la característica que tenía es que traía como lo que ahora sería un globo de Cantoya así chiquito, como un farolito. Un globo de papel. Un globo de papel con papel de China rojo. Y entonces andaba Don Gonzalo con sus muéganos allá en Atlixco. Y había otras cosas que esas sí jamás volví a probar, que eran unas bolitas, así les decíamos, unas bolitas, unas semitas o bolitas o semitas, algo así, que era como una especie de dulce de leche muy sabroso que jamás en mi vida volví a probar. Pues esto fue hace muchísimos años, Don Gonzalo, seguramente ya descansa en paz. A ver, ¿qué otro dulce? Este te gusta a ti. ¿Ese qué es? Dulce de leche. Ah, este es el clásico. Mira, este sí es como muy normal en ¿Sabe muchos qué? lugares, es el dulce de leche, que este sí pues como que lo venden en muchos lugares, pero también es típico de Puebla. Pero no sabe igual. Mm, Sabe sí bien es cierto. rico. Este tiene un sabor como a rompope, ¿no? Ujú. No, tiene un sabor delicioso. Vainilla. Vainilla. Sí es cierto, este tiene un sabor de vainilla realmente sabroso. A ver. Otro de los dulces típicos, aquí mientras dulce se hace bolas, fíjate que no quiero sacar esto. Estas son lagrimitas de azúcar. Yo no sé si tú las ubiques. Parecen gomitas. Exactamente, parecen Pero como no. una especie de gomitas. Son... Es que son duras. O sea, realmente Mira. son duras. O sea... Pero cuando tú te las comes, a ver, fresa. piña, el azúcar se derrite
y suelta un líquido. Estos son varios. ¿Cómo les llamas tú? Jamoncillos, dulce de jamoncillo. Este es de piñón. Ese es de piñón. Hay de distintos sabores. El clásico es de pepita, tengo entendido, ¿no? Ajá. Que es como color rosita y color blanco. Son tan frescos Sí. que se deshacen. O sea, Sí. Esos dulces, fíjense que, bueno, no son así como para que me los llevo a mi país o me los llevo a mi ciudad. No. Si eres de la Ciudad de México, que vengo de Tijuana o de Cancún o de Chiapas, olvídalo porque no van a llegar. Si del tramito. centro para acá realmente es un tramito. Sí. Ya llegaron así como un poquito aguaditos, pero miren, son de distintos sabores, se me hizo agua en la boca. Hay unos que son de leche quemada, por ejemplo, rompope rompope, de nuez. de nuez, de piñón. ¿Cuál quieres probar primero? De rompope. A ver, este es de rompope. De verdad, sí. Ay, qué rico. Fíjate que es súper blandito, muy dulce. En cuanto entra a tu paladar se deshace. La lengua. Y es como que está ya así el saborcito a rompope. A ver, este es el de rompope. Y este Ese no me gusta. es de leche quemada, ¿no? Ajá. Ese no me gusta. Bueno, este está duro. A ver, vamos con el de. ¿Ayuda? Mientras vamos a probar. Ay, no puedo. Este es el de nuez. Muy, muy sabroso el de nuez también. Luego está El de piñón. el de piñón. Sabe mucho. A piñón. Ujú. Pero muy fuerte. Uy, qué rico. Este es el tradicional. El tradicional jamoncillo. Este está un poquito duro, fíjate. Ese se deshizo. Se deshizo, a ver. Este es de Para pepita, ti. ¿no? De pepita. Sabe como cuando era chiquita. Sí. Exactamente El de igual. toda la vida. Bueno, el de leche quemada, yo no sé qué pasó. Está muy duro. A mí ese no me gusta. ¿No te gusta? ¿Por qué no te gusta la leche quemada? ¿O qué? No me gusta cómo sabe. Muy rico, muy, muy sabroso. Yo digo que sí lo pruebes, a ver. Dale un golpecito. No te gustó. A mí, ¿nunca te gustaron los helados de leche quemada? No, nunca. Estas le gustan mucho a Poncho. Ay, sí. Yo, me gusta, Sí. pero si no hay, no me afecta, ¿eh? No, a mí sí. Son- No puedo. Es como de esos viajes de. ¿Cómo que fuiste a Puebla y no trajiste tortitas de Santa Clara? Obviamente muchos de estos ingredientes, la verdad, desconocemos de qué es como tal, La así gran muy mayoría preciso. es leche, hace leche. Leche, azúcar, o sea, pues obviamente es dulce. Pero mira, esta es muy clásica, la Se tortita viene de de Santa así Clara. para que no se ensucie. Y lo saco así. Y muérdele. Ay. Y es como verás, o sea, la parte de afuera es como una especie de galletita y la parte de adentro es blanca. Dale una ya. mordidita. Ay. Por eso quería un café. Saben bien rico con café. Mientras Dulce se está tomando su cafecito para que se le pasen los dulces. Mira, te voy a decir algo, te voy a confesar algo. Aquí también tengo una botellita de agua porque hay unos que no, con el cafecito no basta. Entonces, si quieres agüita también, mi amor, por aquí hay más. La verdad es que dulces típicos hay en muchos lugares del país, si no te podría decir que en casi todos los lugares del país. Y fíjate que en esta ocasión nosotros nos venimos a Puebla, pues en un autobús, y estamos ahorita en un hotel muy bonito, por cierto, del centro, porque quisimos como que estar más días en Puebla, porque también tenemos pues otras cosas que hacer, otros capítulos que grabar y demás. Pero si tú quieres descubrir muchos rincones de México, nosotros encontramos una maravillosa opción y es viajar con nuestros queridos amigos de Espíritu Aventurero, que tienen varios destinos, incluso aquí mismo en el estado de Puebla tienen varios destinos muy padres. Los precios son realmente económicos, la atención de los chicos es muy bonita, son extremadamente puntuales, en fin, la verdad es que nosotros encontramos muchísimas ventajas y bondades de viajar con Espíritu Aventurero, que suelen ser incluso viajes, algunos de ellos de un solo día, o sea, muy temprano en la mañana te recogen en algún punto de la Ciudad de México, te llevan a estos destinos turísticos, pueblos mágicos, recorres varios puntos, varios lugares, te sugieren qué hacer, te dan mucha libertad para que tú también explores por tus propios medios. Y al final te regresan al mismo punto donde te recogieron. Pero no nos creas a nosotros, que nos ha ido muy bien, que lo hemos disfrutado mucho. Si tú quieres disfrutar de cualquiera de estos tours con Espíritu Aventurero, mira, aquí abajo en la caja de descripción te estamos dejando un enlace. Y además de que si tú compras un viaje con esos enlaces, te vas a divertir muchísimo y a nosotros nos vas a seguir apoyando para seguir creando este y otro tipo de contenidos. ¿Cuál abrimos, mi amor? ¿Quieres un camote? Esos son típicos, mis queridos amigos. Digo, mira, si tú vives en México, seguramente pues los ubicas, los has probado alguna vez en tu vida. Sobre todo si vives en la parte centro, obviamente has pasado por Puebla y has comido camote. Pero piña, fresa, coco, fresa, piña, fresa.
Surtidos, vienen surtidos. ¿Cuál Sobre quieres? el que tú quieras, vamos Fresa. uno para los dos. Estos sí llegan. Esto sí aguanta. Estos sí aguantan el trayecto de regreso, pues en nuestro caso a la Ciudad de México, depende de dónde vengas tú. Están súper suavecitos. Bien suavecitos. Es muy, muy fresco. Este sabor es inconfundible. El sabor del camote es un dulce un poquito más seco, no es extremadamente azucarado. Esto te lo escribimos por si nos estás viendo en algún otro país. Es como no tan azucarado, un dulce muy suavecito. Muy sutil el sabor. Muy sutil el sabor y sí, de acuerdo al sabor que tú estés probando, sí realmente sí sabe a lo que viene en el papelito. Estos a mí me traen recuerdos con mis primos. Le llaman borrachitos. Uy, tus primos bien bom. ¿O por qué traen recuerdos? ¡Salud! Pues porque los comíamos de Ah, niños, vaya. los borrachitos, entonces. Esta es una caja que tiene... Trae 2 pisos. Sí, son 2 pisos comúnmente. Son dulces envinados, que son como una especie de rollitos. Ingredientes: leche, azúcar, alcohol, saborizante y color artificial. Ahí está. O sea, eso es lo que es un borrachito, pero mira, es como un dulce así, muy, muy extremadamente azucarado. Y cuando tú le das la mordida, obviamente sabe a vino. Y antes de abrir el siguiente dulce que abre el siguiente dulce, te quiero decir que si este video te está gustando o bien de alguna forma te está siendo de utilidad o lo estás disfrutando junto con nosotros, ya lo sabes, regálanos un buen y poderoso like, una manita arriba, y ya que andas por ahí, y si es que aún no lo has hecho, pues suscríbete a este canal de YouTube, solamente pícale al botoncito rojo que se encuentra aquí en la parte de abajo para ti, es total, absolutamente gratis, y a nosotros, créanos, nos ayudas muchísimo para seguir creando este y otro tipo de contenidos. Dulce tiene algo en la mano que no tengo la menor idea que sea. Yo sí sé qué es. Yo no sé si ¿No? sea muy típico, ¿cómo se llama? Me dijeron que era muy típico de aquí. Ok. Yo lo conozco porque me lo enseñaron mis papás. Es un turrón, Ok, pero súper duro. es huevo, limón y azúcar Ok, batido. Ah, bueno, soy fan de los cacahuates, entonces tiene cacahuates. Ok. Este creo que vamos a tener que esperar Sí, yo creo a que este- poderlo partir porque nos vamos a romper una muela. no, mira, este lo vamos a omitir porque la verdad, digo, yo lo que haría es como paletita, chúpalo, 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 a lo mejor hasta No, que se lo haga podemos blandito. meter al refri y lo puedes partir. Bueno, Pues, yo por lo pronto ese sí no, ahí sí no me latió para nada. ¿Ese qué es? nate. Uy, mira, un atecito. Atecito. Es un atecito, es un ate pequeño que también es un dulce típico. Yo no sé si este sea de Puebla propiamente. Me dijo que sí, la chica. ¿Sí? Ah, bueno, pues si la chica te dijo que sí, una de dos, o te quiso vender a fuerza, Pues pero... compramos un montón. Pruébalo. Sí. Pruébalo y dime qué es. A ver. Membrillo. Ah, bueno, de membrillo, sí. Me gusta mucho esta presentación porque fíjate que son como individuales y a mí me gusta mucho y se estila mucho. No sé cómo se llama este tipo de dulce en tu país o en tu ciudad. Me gusta mucho con un trozo de queso. O sea, agarras el ate, le pones el quesito encima, partes al mismo tiempo el ate y el queso y te lo comes y sabe bastante rico. Como que esta combinación del dulce, de Es membrillo. que el membrillo es agridulce. Ajá, con el salado del queso, para mí siempre ha sido una combinación bien, bien Y sabrosa. tenemos membrillo, guayaba. Me timaron. ¿Por qué? Bocadillo moreliano. Ah. Oye, a ver, Este no. bueno, Sabe pues, rico. sabe rico, no es típico de Puebla, dice que es dulce moreliano, así es que amigos de Michoacán, amigos de Morelia, perdonen ustedes. Seguramente si tú vives ahí en Michoacán estás diciendo, óyeme, no, ya nos metieron gol, ya nos piratearon el dulcecito. Fíjate que esto es, en cuanto a dulces, la mayoría típicos de Puebla. Pero también hay dos cosas que vamos a hacer así como algo fuera de la parte dulce y de la parte salada, que son las semitas, que es esto, mira, que son panes, y estos panes son colorados y se les llama colorados. Son panecitos colorados, también son muy típicos de Puebla. A ver, ya medio los conocíamos porque en Atlisco los habíamos comido, pero a ver, tú dime qué tal está. Porque este lo compramos aquí en Puebla, exactamente frente al hotel donde nos estamos quedando. No me encanta. ¿No? Es que es de anís. Ah, ok, No a me ver. gusta. Sí, en efecto es pan de anís. No le gusta el anís, no es fan del anís. O sea, sabe rico, sí, pero no me gusta el anís. Y todo el pan es de anís. Bueno, y otra cosa que te queremos comentar, fíjate que en la mayoría de estados, bueno, sí, del país, esto es un tradicional pan de muerto. Ojo, no lo estamos grabando en noviembre, estamos muy alejados de la fecha de Día de Muertos, pero
bueno, realmente encontramos, donde compramos los colorados, encontramos que es pan de muerto, pero te quiero comentar que aquí en Puebla se le conoce como hojaldra. Y a diferencia del pan de muchos lugares, sobre todo del centro de lo que es la Ciudad de México, allá el pan de muerto tiende a ser dos cosas. Una, como con azúcar, y dos, como de naranja en ciertas ocasiones. Es que la receta original de pan de muerto lleva ralladura de naranja, agua de azahar y los demás ingredientes que no me sé. Bueno, la receta Así original es. para ti. La receta original para sí, mí es esta. claro. O sea, entonces, bueno, depende de la región de donde tú seas. Pero mira, este pan de muerto, bueno, a ver, vamos a dar una mordida. A ver si, la verdad, no sé si sea el pan de muerto que yo recuerdo de aquí de Puebla. A ver a ti, ¿a qué te sabe? No, Es de naranja. no es de naranja. Así como ella detesta el anís, yo detesto el pan de naranja. Entonces, la Te lo verdad es que, cambio. pues sí, el colorado sí me gustó, el pan de muerto, la verdad es que no me gustó ni tantito. Pero bueno, es que el pan de muerto, o la hojaldra como se le llama aquí en Puebla, sabe mucho como a huevos. Es un pan, incluso hasta su textura, su color es muy amarillito por dentro. Y la verdad Por eso brilla. Tiene mucho huevo arriba. Y arriba exactamente lo barnizan con huevo y le ponen ajonjolí. Pero no, este es de naranja. Me Entonces, gusta más aquel. esta es una combinación de pan de muerto con la Ciudad de México, con pan de muerto poblano. Pero bueno, mira, finalmente esto es parte de la oferta gastronómica que tiene Puebla. Nos faltó en este capítulo, y entre comillas nos faltó porque sí lo probamos, que fueron las semitas, las cremitas. Hay un lugar bien típico, bien bonito, que se llama La California. Antes que otra cosa, queremos que tú nos platiques y nos dejes aquí abajo en la caja de comentarios si has probado a algunos de estos dulces típicos de Puebla, o si en tu país, en la región de donde tú seas, hay algo que se le asemeje, porque muchas veces incluso los conocemos con nombres distintos. O sea, por ejemplo, este pan a lo mejor acá lo conocemos como colorado y allá donde estás tú lo conocen como los rojitos, no sé, algo por el estilo, ¿no? Entonces, compártelo y déjalo aquí abajo en mi caja de comentarios. ¿Cuál es el que más se te antojó? O lo que te decía, si hay alguno en tu ciudad que se le asemeje, ¿cómo es que se llama? ¿Cuál te quedas tú? ¿Cuál es el que más te gusta? Uno. Yo te preguntaría primero a ti. El muégano. Esa es la primera vez que lo pruebo en mi vida y me encantó. Primer lugar. Segundo lugar, ¿cuál? Vamos a nombrar tres. Las tortitas de Santa Clara. Las tortitas de Santa Clara en segundo lugar y tercer lugar. Los borrachitos. Bueno, yo en primerísimo lugar, de igual manera, el muégano, porque me trae muchísimos recuerdos y es algo que de verdad, amigos, como periodista he viajado por muchos lugares de la República, incluso del mundo, y no he encontrado un sabor similar al muégano de Puebla. Es que sí, solo aquí. Sí. Segundo lugar, yo también las tortitas de Santa Clara. Y tercer lugar, muy pegadito al segundo lugar, el jamoncillo, pero la verdad, el de rompope o el de leche quemada, mis respetos, me encantaron, me fascinaron. Y te decía que sí, en este capítulo sí faltó ese postre de las cremitas, que es un dulce típico, es un dulce bien sabroso. Yo creo que es una natilla. O sea, porque es un vasito como de gelatina, o sea, chiquito. Abajo es suave y arriba tiene una ligera capa, como si fuera una costrita. Más allá de que te estoy poniendo por aquí las imágenes, yo te invito a que si tienes como curiosidad de saber dónde está este lugar de la California, aquí en el centro de Puebla, y más o menos ver un poquito más a fondo la historia y desde luego muchas cosas que descubrimos aquí en esta bellísima ciudad. Mira, te estamos compartiendo un video por este lado para que vayas, lo veas, lo disfrutes y sigas conociendo muchas cosas de nuestro México mágico. Mis muy queridos amigos, nos despedimos de ustedes. Soy Dulce Ruiz. Y yo soy Alfonso Vargas Torres. Muchísimas gracias, hasta la próxima y vamos a seguir aquí empacándonos estos dulcecitos. Si ustedes gustan, pues vénganse a Puebla.